«Arruinaste mi auto», gritó el millonario, sin saber que el mecánico lo acababa de salvar. El sol del mediodía golpeaba implacablemente el asfalto de la avenida Reforma en la Ciudad de México cuando el Bentley Continental GT negro de Sebastián Mora comenzó a emitir un sonido extraño desde el motor. A sus 34 años, Sebastián era el director ejecutivo de una de las empresas de inversión más importantes del país, heredero de una fortuna construida por 3 generaciones de su familia. Su traje Armani de 30,000 pesos y su reloj Patek Philippe de $500,000 reflejaban perfectamente su posición en la cúspide de la pirámide social mexicana. Cada detalle de su apariencia había sido meticulosamente diseñado para proyectar poder, éxito y superioridad. El ruido metálico proveniente del motor se intensificó repentinamente, seguido de una columna de humo blanco que comenzó a salir del capó. Sebastián sintió como el volante se endurecía bajo sus manos y el pedal del acelerador dejaba de responder. Con una mezcla de incredulidad y pánico, logró maniobrar el vehículo hacia el acotamiento antes de que se detuviera por completo. Bajó del auto maldiciendo en voz alta, su rostro contorsionado en una máscara de furia mientras observaba el humo escapando de su Bentley de 3 millones de pesos. Para un hombre acostumbrado a que todo funcionara perfectamente a su alrededor, aquella situación era intolerable. Miró a su alrededor buscando alguna solución inmediata. Se encontraba en una zona de la ciudad que raramente visitaba, lejos de los barrios exclusivos de Polanco y Las Lomas, donde transcurría su vida cotidiana. A unos 100 metros de distancia, divisó un taller mecánico pequeño, con un letrero descolorido que decía «Taller Mecánico Rodríguez» en letras rojas deslavadas por el sol. La pintura de la fachada estaba descascarada, había charcos de aceite en el suelo de concreto y varios autos viejos estacionados en diferentes estados de reparación. Era exactamente el tipo de lugar que Sebastián evitaba conscientemente, el tipo de establecimiento que asociaba con trabajo de mala calidad y personas que consideraba inferiores. Sin embargo, no tenía muchas opciones. Marcó a la aseguradora de su auto, pero le informaron que la grúa tardaría al menos 2 horas en llegar debido al tráfico intenso del mediodía. Sebastián colgó con frustración, sintiendo cómo el calor del pavimento atravesaba las suelas de sus zapatos italianos de piel. Finalmente, con una expresión de disgusto evidente, caminó hacia el taller mecánico, cada paso una manifestación de su renuencia a interactuar con un mundo que consideraba muy por debajo de sus estándares. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Dentro del taller, David Rodríguez estaba inclinado sobre el motor de un Volkswagen Jetta del año 2010, sus manos cubiertas de grasa mientras ajustaba cuidadosamente las bujías. A sus 28 años, David había dedicado cada día de los últimos 10 años a perfeccionar su oficio. Su overol azul marino estaba manchado y desgastado. Sus manos callosas mostraban las marcas de innumerables horas trabajando con metal y herramientas, y su rostro moreno brillaba con el sudor del esfuerzo físico bajo el calor del mediodía. Pero detrás de esa apariencia humilde había una historia que nadie en ese taller conocía completamente. David había crecido en una familia de clase trabajadora en Nesa, donde su padre también había sido mecánico hasta que una enfermedad pulmonar lo obligó a retirarse prematuramente. Desde los 14 años, David había pasado cada tarde después de la escuela en el taller de su padre, aprendiendo no solo a reparar motores, sino a entender su funcionamiento a un nivel casi intuitivo. Mientras sus compañeros de clase jugaban fútbol o perdían el tiempo, él estudiaba manuales técnicos y desarmaba motores con la fascinación de un cirujano estudiando anatomía. Su padre siempre le decía que un buen mecánico no solo arreglaba problemas, sino que entendía la personalidad de cada motor, sus fortalezas y sus debilidades. Cuando cumplió 18 años, David había tomado una decisión que sorprendió a todos en su familia. Utilizando los ahorros que había acumulado trabajando desde la adolescencia, se inscribió en la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar ingeniería mecánica. Durante 5 años, trabajó en el taller durante el día y asistía a clases por la noche, durmiendo apenas 4 o 5 horas diarias. Sus profesores
padres rápidamente reconocieron en él un talento excepcional, una combinación rara de conocimiento teórico profundo y experiencia práctica extensa. Se graduó con honores, especializándose en motores de combustión interna y sistemas de propulsión avanzados. Después de graduarse, David recibió ofertas de trabajo de varias empresas importantes, incluyendo una subsidiaria mexicana de BMW y otra de Mercedes-Benz. Las ofertas incluían salarios que triplicarían lo que ganaba en el taller familiar, oficinas con aire acondicionado, beneficios corporativos y la oportunidad de ascender en el mundo empresarial. Sin embargo, David las rechazó todas. Su padre acababa de fallecer de cáncer pulmonar, dejando a su madre viuda y al pequeño taller como única fuente de ingresos familiar. David tomó la decisión de continuar el negocio familiar, aplicando su educación avanzada para mejorar el servicio, pero manteniendo la filosofía de su padre de ofrecer trabajo honesto a precios justos para la comunidad. Lo que nadie sabía era que David también había heredado algo más de su padre. Don Felipe Rodríguez había trabajado durante 30 años como mecánico personal de un empresario millonario llamado Don Arturo Velázquez, quien había hecho su fortuna en la industria automotriz. Durante décadas, Don Felipe había cuidado meticulosamente de la colección de autos clásicos y de lujo de Don Arturo, quien llegó a considerarlo no solo un empleado, sino un amigo verdadero en un mundo lleno de aduladores e interesados. Cuando Don Arturo murió sin herederos directos, dejó en su testamento algo que sorprendió a toda la comunidad: su Porsche 911 Carrera Clásico de 1994, perfectamente conservado y valuado en más de 2 millones de pesos. Para David Rodríguez, el hijo del hombre que había sido el único amigo real que tuvo en sus últimos años. David guardaba el Porsche en una cochera privada que rentaba en una zona segura, visitándolo solo los domingos para mantenerlo en condiciones óptimas. Nunca lo conducía al taller ni lo exhibía públicamente. Para él, ese auto representaba algo más valioso que su precio de mercado. Representaba el legado de su padre, la prueba de que el trabajo honesto y la lealtad genuina valían más que cualquier cantidad de dinero. Era un recordatorio constante de por qué había elegido continuar en el taller familiar en lugar de aceptar las ofertas corporativas, porque su padre le había enseñado que el verdadero valor de una persona no se medía por lo que poseía, sino por cómo trataba a los demás y la calidad de su trabajo. El sonido de pasos autoritarios sobre el concreto del taller interrumpió la concentración de David. Levantó la vista del motor del Jetta y vio a un hombre alto, de complexión atlética, vestido con un traje que probablemente costaba más que los ingresos mensuales del taller completo. La expresión en el rostro del hombre era de disgusto apenas contenido, como si el simple hecho de estar parado en ese lugar contaminara su persona. David limpió sus manos en un trapo y se acercó con una sonrisa profesional, extendiendo su mano derecha en un gesto de cortesía que había aprendido de su padre. Sebastián miró la mano extendida de David con evidente repulsión, observando la grasa bajo las uñas y las callosidades en la palma. No hizo ningún intento de estrecharla. En cambio, señaló hacia su Bentley en la calle con un gesto imperioso y habló con un tono de voz que dejaba claro que estaba dando órdenes, no haciendo una petición. Mi auto se descompuso allá afuera. Necesito que lo traigas inmediatamente y lo arregles. Tengo una junta importante en 1 hora y no puedo perder tiempo con esto. David bajó la mano sin mostrar ofensa, acostumbrado a todo tipo de clientes a lo largo de los años. Asintió con profesionalismo y caminó hacia la calle para evaluar la situación del Bentley, seguido por Sebastián, que continuaba hablando por su teléfono celular, coordinando llamadas de negocios y expresando su frustración por la situación. Cuando David llegó al Bentley y abrió el capó, inmediatamente percibió el problema. El olor característico del líquido de frenos quemado era inconfundible, y cuando inspeccionó más de cerca, vio que había una fuga crítica en el sistema de frenos que había causado sobrecalentamiento. Pero había algo más, algo que hizo que su expresión se volviera seria. Las líneas de freno mostraban signos de corrosión severa en múltiples puntos, y una de ellas estaba a punto de romperse completamente. No era solo un problema de sobrecalentamiento, era una falla catastrófica del sistema de frenos esperando a suceder. Si Sebastián hubiera
seguido conduciendo, especialmente a alta velocidad en la autopista, habría perdido completamente la capacidad de frenar. Con el tráfico intenso de la Ciudad de México, eso habría significado casi con certeza un accidente grave, posiblemente fatal. David se quedó mirando el sistema de frenos por un largo momento, procesando las implicaciones. El Bentley había dejado de funcionar justo antes de que el sistema fallara completamente. En cierto sentido, el auto se había salvado a sí mismo y por extensión había salvado a su conductor de un destino potencialmente terrible. Era uno de esos momentos extraños donde la mala suerte era en realidad buena suerte disfrazada. Se enderezó y se limpió las manos nuevamente, preparándose para explicarle la situación a Sebastián con el detalle técnico necesario para que entendiera la gravedad de lo que había estado a punto de suceder. Sebastián terminó su llamada telefónica y se acercó con impaciencia evidente. ¿Ya sabes qué tiene? ¿Cuánto tiempo va a tardar? Necesito salir de aquí lo antes posible. Su tono era cortante, cada palabra pronunciada como si estuviera hablando con alguien intelectualmente inferior que necesitaba instrucciones simples. David respiró profundamente y comenzó a explicar con calma y claridad profesional. Señor, su auto tiene un problema serio en el sistema de frenos. Hay una fuga crítica y las líneas están severamente corroídas. Una de ellas está a punto de romperse. Si hubiera seguido conduciendo, especialmente a velocidad en autopista, habría perdido los frenos completamente. El auto dejó de funcionar justo a tiempo. Básicamente, esto le salvó de un accidente potencialmente mortal. La expresión de Sebastián cambió de impaciencia a incredulidad, pero no del tipo que David esperaba. No era incredulidad preocupada por haber estado cerca del peligro, sino incredulidad ofendida, como si lo que David estaba diciendo fuera un insulto personal. ¿Me estás diciendo que mi Bentley, que compré hace apenas 6 meses en la agencia oficial, tiene un problema de frenos? ¿Tú, un mecánico de un taller de mala muerte, me estás diciendo que un auto de 3 millones de pesos tiene fallas que podrían causar un accidente? Su voz subía de volumen con cada palabra, atrayendo la atención de los otros mecánicos en el taller y de algunos transeúntes en la calle. David mantuvo su tono profesional, aunque podía sentir la tensión creciendo en el ambiente. Señor, entiendo su preocupación, pero los autos de lujo también pueden tener problemas, especialmente si hay un defecto de fabricación o si el mantenimiento preventivo no se ha realizado adecuadamente. Lo importante ahora es que el auto está aquí y está seguro. Puedo reparar el sistema de frenos, pero va a requerir reemplazar varias líneas y hacer una revisión completa del sistema. Va a tomar al menos 3 o 4 horas de trabajo y necesito conseguir las piezas específicas para este modelo. Sebastián sintió como si le hubieran echado gasolina a un fuego que ya ardía dentro de él. Toda la frustración de su día, toda su molestia por estar en una parte de la ciudad que despreciaba, toda su ira por tener que lidiar con personas que consideraba inferiores, explotó en ese momento. 3 o 4 horas. Eres un incompetente. Esto es ridículo. Un mecánico de verdad podría arreglar esto en 30 minutos. Su rostro se había puesto rojo. Las venas de su cuello sobresalían bajo el cuello de su camisa de diseñador, y su dedo índice apuntaba acusadoramente hacia el rostro de David. Fue entonces cuando apareció Marco, otro mecánico que trabajaba en el taller. Marco tenía 45 años y llevaba trabajando en mecánica desde los 15, pero a diferencia de David, nunca había tenido la oportunidad de estudiar formalmente. Había desarrollado a lo largo de los años un resentimiento silencioso hacia David, a quien veía como alguien que había tenido privilegios educativos que él nunca tuvo. Cuando vio la oportunidad de sembrar duda en un cliente importante, la aprovechó inmediatamente. Acercándose a Sebastián con una sonrisa servil, Marco habló en voz lo suficientemente alta para que David lo escuchara. Señor, si me permite decirle, a veces los muchachos jóvenes exageran los problemas para cobrar más. Yo he trabajado en autos de lujo por 20 años. Probablemente es solo un problema menor que se puede arreglar rápido. No necesita gastar tanto dinero ni tiempo. Las palabras de Marco actuaron como combustible adicional para la ira de Sebastián. Se volvió hacia David con una expresión de triunfo malicioso, como si acabara de confirmar todas sus sospechas. «¿Ves? Lo sabía. Estás tratando
tratando de estafarme. Intentas aprovecharte de mí porque tengo un auto caro. Eres un ladrón disfrazado de mecánico. David intentó mantener la calma, explicando que Marco no había visto el motor, que no había inspeccionado el sistema de frenos, que estaba hablando sin conocimiento directo de la situación. Pero sus palabras se perdieron en el torrente de acusaciones de Sebastián. Otros clientes que esperaban en el área de recepción del taller comenzaron a salir para ver qué sucedía. Algunos eran vecinos del barrio que conocían a David desde niño. Otros eran clientes regulares que confiaban en su trabajo. Se formó un semicírculo de espectadores alrededor de la escena que se desarrollaba, creando exactamente el tipo de audiencia que convertiría lo que estaba por suceder en un momento que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Sebastián, sintiendo que tenía el apoyo implícito de Marco y la atención de la audiencia, decidió que este era el momento perfecto para poner a ese mecánico presumido en su lugar. Sebastián caminó deliberadamente hasta quedar a centímetros del rostro de David, invadiendo su espacio personal de una manera claramente intimidante. Su altura le daba una ventaja física que no dudó en explotar. Cuando habló, su voz resonó por todo el taller y la calle adyacente, cada palabra pronunciada con la intención de humillar públicamente. Escúchame bien, muchacho. Yo gano en una semana más dinero del que tú verás en toda tu vida. Mi tiempo vale más de lo que tú podrías imaginar, y no voy a permitir que un mecánico de quinta como tú me diga qué hacer con mi auto. Su dedo índice golpeaba el pecho de David con cada punto que enfatizaba, empujándolo físicamente hacia atrás. David retrocedió un paso, no por miedo, sino por profesionalismo, tratando de mantener la situación bajo control. Señor, por favor, cálmese. Solo estoy tratando de hacer mi trabajo y mantenerlo seguro. Si quiere, puede llamar a otro mecánico o a la agencia para una segunda opinión. Pero le aseguro que lo que le estoy diciendo es verdad. Su sistema de frenos está en condición crítica, pero Sebastián ya no estaba interesado en escuchar razones. Había encontrado un blanco perfecto para toda su frustración y no iba a detenerse ahora. «¡Mira este lugar!», gritó Sebastián, haciendo un gesto amplio con su brazo que abarcaba todo el taller. «¡Mira dónde trabajas! En este cuchitril lleno de mugre y aceite. ¿Y quieres que te crea que sabes más que los ingenieros de Bentley? Tú, que probablemente nunca has salido de este barrio de mierda en tu vida. Tú, que probablemente ni siquiera terminaste la preparatoria». Las palabras caían como martillazos, cada una diseñada para degradar y humillar. Los espectadores observaban con expresiones de shock y disgusto, pero Sebastián estaba demasiado envuelto en su tirada para notarlo o importarle. David sintió cómo sus manos se apretaban en puños a sus costados, no por deseos de violencia, sino como un mecanismo automático para controlar la ira que comenzaba a hervir en su interior. Pensó en su padre, en cómo don Felipe había soportado insultos similares a lo largo de su carrera con dignidad y gracia, en cómo siempre le había enseñado que la verdadera fortaleza estaba en mantener la compostura frente a la provocación. Respiró profundamente, contando hasta 10 mentalmente antes de responder, su voz notablemente más calmada de lo que Sebastián esperaba. «Señor, entiendo que está frustrado por la situación, pero le pido que mantenga el respeto. Soy un profesional haciendo mi trabajo. Si no confía en mi diagnóstico, está en todo su derecho de buscar una segunda opinión». La respuesta calmada de David solo pareció enfurecer más a Sebastián. Había esperado verlo encogerse, disculparse, tal vez hasta suplicar por mantener su negocio. En cambio, ahí estaba este mecánico mugroso manteniendo su dignidad, hablándole como si fuera su igual. Era intolerable. Marco, viendo la oportunidad de causar más daño, intervino nuevamente. «Es que así son estos muchachos educados de ahora, patrón. Se creen que por leer unos libros ya saben más que personas con experiencia real. Mi papá siempre decía que la verdadera educación está en la calle, no en las escuelas. Este muchacho probablemente leyó algo en internet y ahora se cree ingeniero». Las palabras de Marco fueron la gota que derramó el vaso. Sebastián sintió que finalmente tenía la validación que necesitaba para desatar completamente su veneno. Se alejó de David unos pasos, dándose espacio para gesticular dramáticamente mientras hablaba, asegurándose de que cada persona presente pudiera escuchar claramente cada palabra de lo que estaba por decir.
decir. Lo que salió de su boca en los siguientes 30 segundos sería algo que lo perseguiría por el resto de su vida. Palabras que no podría retractar, una cicatriz que dejaría en su propia conciencia tanto como en la dignidad de David. «Eres una vergüenza», gritó Sebastián, su voz rompiéndose con la intensidad de su furia. «Una vergüenza para tu familia, una vergüenza para este taller, una vergüenza para cualquiera que tenga la desgracia de conocerte. Mira lo que eres, un fracasado, un don nadie que nunca va a ser nada más que un mecánico mugroso en un taller de mala muerte. Y ahora tienes el descaro de intentar robarme, de intentar engañarme con tus mentiras sobre mi auto. Arruinaste mi auto, ¿me oyes? Arruinaste mi auto con tu incompetencia y probablemente has arruinado los autos de todos estos pobres idiotas que confían en ti». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el ruido del tráfico en la calle parecía haberse detenido. Los espectadores miraban a Sebastián con una mezcla de shock, disgusto y vergüenza ajena. Algunos de los clientes regulares de David, personas que habían confiado sus vehículos a él durante años, que habían visto la calidad de su trabajo y su integridad personal, comenzaron a murmurar entre ellos con indignación. Doña Carmen, una señora de 70 años, cuyo Tsuru David había mantenido funcionando durante 15 años sin cobrarle nunca más de lo justo, dio un paso adelante con su bastón, golpeando el suelo con determinación. «Señor», dijo doña Carmen con una voz que temblaba de indignación, «usted no sabe de quién está hablando. David es el muchacho más honesto, más trabajador y más competente que conozco. Mi esposo, que en paz descanse, decía que David tenía manos de oro, y su padre, antes que él, era un santo. Usted debería tener vergüenza de hablar así». Otros clientes comenzaron a añadir sus propias defensas de David, creando un coro de testimonios sobre su carácter y competencia. Pero Sebastián estaba demasiado envuelto en su propio drama para escuchar cualquier cosa que contradijera su narrativa. Dio media vuelta, sacó su teléfono celular y llamó nuevamente a su aseguradora, exigiendo que enviaran la grúa inmediatamente, sin importar el costo adicional. Mientras esperaba en la línea, lanzó una última mirada de desprecio hacia David. «No te voy a pagar ni un peso. De hecho, voy a asegurarme de que todos sepan qué tipo de ladrón eres. Voy a arruinar tu reputación. Voy a hacer que cierren este lugar». Colgó el teléfono y se alejó hacia su Bentley, dejando atrás un taller en shock y un David que permanecía inmóvil, su rostro una máscara de control, mientras internamente procesaba la humillación más profunda que había experimentado en su vida profesional. Los otros mecánicos se acercaron a David, ofreciendo palabras de consuelo y expresando su indignación por lo sucedido. Doña Carmen le dio una palmada maternal en el hombro, sus ojos húmedos de lágrimas, pero David apenas registraba sus palabras. Estaba pensando en su padre, en cómo don Felipe había trabajado toda su vida con dignidad, solo para ser tratado como inferior por personas que nunca se habían ensuciado las manos con trabajo honesto. Estaba pensando en los años que había pasado estudiando, los sacrificios que había hecho, las oportunidades que había rechazado para mantener vivo el legado de su padre. Y estaba pensando en cómo, a pesar de todo eso, todavía había personas que lo verían como nada más que un mecánico mugroso en un taller de mala muerte. Mientras Sebastián esperaba junto a su Bentley, revisando correos electrónicos en su teléfono con afectada indiferencia, algo comenzó a suceder que su ego inflado no le permitió notar inmediatamente. Un silbido agudo proveniente del motor, seguido de un siseo. Uno de los mecánicos del taller, un joven llamado Luis, que había estado observando toda la escena con creciente preocupación, se acercó corriendo hacia el Bentley. «Señor, aléjese del auto», gritó, pero Sebastián lo ignoró, asumiendo que era otro truco para asustarlo y hacerlo pagar por reparaciones innecesarias. Fue entonces cuando sucedió. La línea de freno que David había identificado como críticamente debilitada finalmente cedió completamente bajo la presión residual en el sistema. El líquido de frenos comenzó a derramarse sobre el motor aún caliente, creando humo tóxico y un olor acre. Si Sebastián hubiera estado conduciendo en ese momento, especialmente en una autopista, el resultado habría sido catastrófico. La pérdida total de los frenos a alta velocidad en el denso tráfico de la Ciudad de México habría resultado casi con certeza en un accidente
accidente masivo, pero ahí estaba el auto, seguro e inmóvil, su falla ocurriendo en el momento y lugar donde no podía causar daño. David se acercó con una llave inglesa y rápidamente cerró la válvula principal del sistema de frenos para detener la fuga antes de que causara un incendio. Trabajó con movimientos eficientes y precisos, exactamente el tipo de respuesta de emergencia que solo alguien con experiencia extensa y conocimiento profundo podría ejecutar. Cuando terminó, se enderezó y miró directamente a Sebastián, quien ahora observaba con expresión de shock mientras el charco de líquido de frenos se expandía bajo su auto de 3 millones de pesos. «Esto es exactamente lo que le estaba tratando de explicar», dijo David con voz calmada pero firme. «Si hubiera estado conduciendo cuando esto sucedió, no habría podido frenar. Con el tráfico de esta ciudad, eso significa un accidente grave, posiblemente mortal. El auto dejó de funcionar para salvarlo, y yo le estaba diciendo la verdad». Sebastián abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió. Por primera vez desde que había llegado al taller, la realidad de lo que había estado a punto de sucederle comenzó a penetrar su burbuja de arrogancia. Miró el charco de líquido bajo su auto. Miró la cara de David, que reflejaba no satisfacción o triunfo, sino genuina preocupación profesional. Y miró las caras de todos los espectadores que ahora lo observaban con una mezcla de compasión y desaprobación. La grúa de la aseguradora llegó 15 minutos después. Sebastián supervisó en silencio mientras su Bentley era cargado en la plataforma, cada movimiento del proceso dándole tiempo para reflexionar sobre lo que acababa de suceder. No se disculpó con David, no reconoció su error, simplemente subió a un Uber que había llamado y se alejó, dejando atrás un taller lleno de personas que habían presenciado su comportamiento vergonzoso. Durante el trayecto de regreso a su apartamento en Polanco, Sebastián intentó convencerse de que no había hecho nada malo, de que el mecánico probablemente había estado exagerando de todos modos, de que su reacción había sido justificada dadas las circunstancias. Pero había una voz pequeña e insistente en el fondo de su mente que no se callaba, una voz que le recordaba la expresión en el rostro de David cuando fue humillado públicamente, la forma en que los otros clientes habían defendido su carácter, la evidencia física de que el diagnóstico había sido correcto. Intentó acallar esa voz sumergiéndose en el trabajo cuando llegó a su oficina, pero lo perseguía como una sombra. Esa noche, mientras cenaba solo en su apartamento minimalista con vista panorámica de la ciudad, Sebastián no pudo dejar de pensar en el incidente. Había tratado mal a personas antes. Era algo que había normalizado en su vida como una prerrogativa de su posición social y económica. Pero algo en la forma en que había atacado a David, la crueldad específica de sus palabras, la satisfacción que había sentido al humillarlo públicamente, lo inquietaba de una manera que no podía articular completamente. Se sirvió un whisky de 30 años, esperando que el alcohol adormeciera esa incomodidad creciente, pero solo pareció amplificarla. Los días siguientes fueron extraños para Sebastián. Su Bentley estaba en el taller oficial de la marca, donde confirmaron todo lo que David había diagnosticado. Las líneas de frenos estaban severamente corroídas. Había un defecto de fabricación que afectaba a varios vehículos de ese lote de producción, y si el auto no se hubiera detenido cuando lo hizo, efectivamente habría resultado en una falla catastrófica del sistema de frenos. El gerente del taller oficial le explicó con lenguaje técnico idéntico al que David había usado, y Sebastián tuvo que sentarse mientras escuchaba la confirmación de que el mecánico, al que había llamado incompetente y ladrón, había estado absolutamente correcto en su diagnóstico. La reparación iba a tomar 2 semanas debido a la necesidad de importar piezas específicas desde Alemania. Sebastián se encontró conduciendo un auto rentado, un Mercedes clase C, que aunque lujoso por estándares normales, se sentía como una humillación después de su Bentley. Pero lo que realmente comenzó a carcomerse fue la curiosidad. ¿Cómo había sabido ese mecánico de un taller modesto diagnosticar tan precisamente un problema que incluso los técnicos certificados de Bentley habían necesitado equipamiento especializado para confirmar? ¿Quién era realmente David Rodríguez? ¿Y por qué trabajaba en ese taller cuando claramente tenía conocimientos que lo calificarían para posiciones mucho más lucrativas? Una semana después del incidente, Sebastián se encontró con
conduciendo su Mercedes rentado por esa misma avenida, aparentemente por necesidad de tomar esa ruta para una reunión, aunque si hubiera sido honesto consigo mismo, habría admitido que había elegido ese camino deliberadamente. Redujo la velocidad cuando pasó frente al taller mecánico Rodríguez, observando el lugar con ojos diferentes a los que había usado la primera vez. Vio a David trabajando bajo el capó de un auto, sus movimientos precisos y seguros. Vio a los clientes esperando en la pequeña área de recepción, conversando amigablemente entre ellos como si fueran parte de una comunidad. Vio a doña Carmen entregándole a David lo que parecía ser un recipiente con comida casera y la sonrisa genuina en el rostro de David al recibirlo. Había algo en esa escena que perturbó a Sebastián profundamente. No era la pobreza del lugar ni la simplicidad del entorno, sino la evidente conexión humana, el sentido de comunidad, la atmósfera de respeto mutuo y cuidado genuino que nunca había experimentado en sus círculos sociales de alta sociedad. En sus oficinas corporativas, en sus cenas de negocios, en sus eventos de networking, las relaciones eran transaccionales, calculadas, basadas en beneficios mutuos medibles. Lo que veía en ese taller era algo completamente diferente, algo que su dinero nunca le había comprado. Esa noche Sebastián hizo algo que no había hecho en años. En lugar de investigar mercados financieros o revisar reportes corporativos, se sentó con su laptop y comenzó a buscar información sobre David Rodríguez. Comenzó con búsquedas simples en redes sociales, pero rápidamente expandió su investigación. Utilizó contactos en la universidad para acceder a registros académicos. Llamó a conocidos en la industria automotriz. Contrató discretamente a un investigador privado para reunir información más detallada. Lo que descubrió en las siguientes 2 semanas cambiaría completamente su perspectiva no solo sobre David, sino sobre sus propias suposiciones fundamentales acerca del valor humano. David Rodríguez, descubrió Sebastián, se había graduado de la UNAM con un promedio de 9.8 en ingeniería mecánica. Su tesis sobre optimización de eficiencia en motores de combustión interna había sido publicada en una revista técnica internacional. Había recibido becas de excelencia académica todos los años de su carrera universitaria. 3 profesores diferentes habían escrito cartas de recomendación describiéndolo como uno de los estudiantes más talentosos que habían encontrado en décadas de enseñanza. Había rechazado ofertas de trabajo de BMW, Mercedes-Benz y una firma de consultoría automotriz con sede en Stuttgart, Alemania, que le habría pagado en euros y le habría ofrecido reubicación con todos los gastos pagados. Pero la investigación reveló mucho más que logros académicos y profesionales. Sebastián descubrió la historia de don Felipe Rodríguez, el padre de David, y su relación de 30 años con don Arturo Velázquez. Encontró artículos de periódico locales sobre la muerte de don Arturo y el sorprendente testamento que había dejado un Porsche clásico valuado en millones de pesos para el hijo de su mecánico. Leyó entrevistas con vecinos del barrio que describían cómo David había continuado el negocio familiar a pesar de tener oportunidades de alejarse, cómo a menudo hacía reparaciones gratuitas o con descuento profundo para personas mayores o familias en dificultades económicas, cómo había establecido un pequeño programa de capacitación donde enseñaba mecánica básica a jóvenes del barrio los fines de semana. Cada nuevo detalle que Sebastián descubría era como un puñetazo en su conciencia. Este no era simplemente un mecánico competente que había diagnosticado correctamente su auto. Era un hombre extraordinario que había elegido conscientemente un camino de servicio y humildad sobre oportunidades de riqueza y prestigio. Era alguien que valoraba el legado familiar y la responsabilidad comunitaria por encima de la ambición personal. Era, en todas las formas que realmente importaban, un hombre mejor del que Sebastián jamás había sido. La revelación más impactante llegó casi por accidente. Sebastián estaba revisando fotografías de un evento de autos clásicos que se había celebrado 6 meses atrás en el bosque de Chapultepec. Era un evento exclusivo al que él mismo había asistido, donde propietarios de vehículos de colección exhibían sus autos. Mientras navegaba por las imágenes del evento en el sitio web del organizador, una fotografía en particular
particular captó su atención. Era un Porsche 911 Carrera rojo brillante de 1994, impecablemente restaurado, cada detalle perfecto. Junto al auto, vestido con ropa casual pero limpia, estaba David Rodríguez. Sebastián amplió la imagen, su corazón comenzando a latir más rápido. Leyó la descripción debajo de la fotografía. El Porsche había ganado el premio a mejor restauración en la categoría de autos clásicos. La placa de descripción mencionaba que el auto había sido restaurado personalmente por su propietario durante un período de 3 años, utilizando únicamente piezas originales de la época, y que representaba un ejemplo perfecto de artesanía y dedicación. El propietario era David Rodríguez, ingeniero mecánico y mecánico de tercera generación del taller Mecánico Rodríguez. Sebastián se quedó mirando la fotografía durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. El hombre al que había llamado fracasado, al que había acusado de ser un don nadie que nunca sería nada, poseía y había restaurado personalmente un auto que valía más que el Bentley de Sebastián. Más importante aún, lo había hecho con sus propias manos, con su propio conocimiento, con su propia dedicación. No lo había comprado con dinero heredado, como Sebastián había hecho con todas sus posesiones. Lo había ganado a través del respeto, la lealtad y el trabajo excepcional de su padre, y lo había restaurado a la perfección, utilizando habilidades que había cultivado durante toda una vida. La vergüenza que Sebastián sintió en ese momento era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era la vergüenza superficial de ser descubierto en un error o la incomodidad de una situación social incómoda. Era una vergüenza profunda y existencial, el tipo de vergüenza que llega cuando una persona se ve obligada a confrontar la verdad fundamental sobre quién realmente es. Sebastián había construido su identidad completa sobre la base de que su dinero y su posición social lo hacían inherentemente superior a personas como David. Pero ahora se enfrentaba a la realidad de que David era superior a él en todas las formas que realmente importaban, en carácter, en competencia, en integridad, en conexión humana genuina, en propósito de vida. Esa noche, Sebastián no durmió. Se quedó despierto en su apartamento lujoso, rodeado de posesiones caras que ahora parecían vacías y sin significado, reproduciendo en su mente una y otra vez su comportamiento en el taller. Recordaba cada palabra cruel que había dicho, cada gesto de desprecio, la satisfacción que había sentido al humillar a David públicamente, y ahora entendía la verdadera magnitud de lo que había hecho. No solo había insultado a un mecánico competente que estaba tratando de ayudarlo, había atacado viciosa e injustamente a un hombre excepcional que representaba todo lo que Sebastián pretendía valorar, pero nunca había vivido realmente. Trabajo duro, educación, humildad, servicio a otros. La mañana siguiente, un sábado, Sebastián condujo hasta el taller Mecánico Rodríguez. Llegó temprano, esperando encontrar el lugar vacío para poder hablar con David privadamente. Pero incluso a las 8 de la mañana ya había actividad en el taller. David estaba instruyendo a un grupo de 5 adolescentes sobre cómo cambiar el aceite de un motor correctamente, explicando no solo el proceso mecánico, sino también la importancia del mantenimiento preventivo y la responsabilidad que viene con operar un vehículo. Los jóvenes escuchaban con atención obvia, haciendo preguntas y tomando notas en cuadernos gastados. Sebastián se quedó parado en la entrada del taller, observando la escena. Vio cómo David interactuaba con los jóvenes, con paciencia infinita, con respeto genuino, tratando sus preguntas como importantes sin importar cuán básicas fueran. Vio como uno de los adolescentes, un muchacho delgado con acné y manos temblorosas, cometió un error al intentar aflojar un filtro de aceite, y en lugar de criticarlo o burlarse, David gentilmente le mostró la técnica correcta, animándolo a intentar nuevamente. Vio la sonrisa de satisfacción en la cara del muchacho cuando finalmente lo logró, y la genuina alegría en la expresión de David al ver el progreso de su estudiante. Cuando la lección terminó y los adolescentes se dispersaron, prometiendo volver la siguiente semana, David finalmente notó la presencia de Sebastián. Su expresión se volvió cautelosa, su postura defensiva, como si estuviera preparándose para otro ataque verbal. Sebastián vio esa reacción
reacción y sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Había causado eso. Había hecho que este hombre extraordinario se pusiera en guardia ante su simple presencia. Se acercó lentamente, sus manos visibles y abiertas en un gesto de paz, su lenguaje corporal conscientemente sumiso de una manera que nunca había adoptado antes en su vida. «David», comenzó Sebastián, su voz apenas un susurro ronco, «vine a disculparme. Sé que eso no es suficiente. Sé que probablemente no hay nada que pueda decir que repare el daño que causé, pero necesito que sepas que he pasado las últimas 2 semanas descubriendo quién realmente eres. Y necesito que sepas que me equivoqué. Me equivoqué de la manera más profunda y vergonzosa posible». Las palabras salían con dificultad, cada una arrancada de un lugar profundo dentro de él que nunca había accedido antes. David lo observó en silencio por un largo momento, su expresión inescrutable. Finalmente habló, su voz calmada pero firme. «¿Investigaste sobre mí?» Sebastián asintió, sintiéndose como un niño pillado en una transgresión. «Sí, lo siento. Sé que probablemente eso también está mal. Invadir tu privacidad de esa manera. Pero necesitaba entender. Necesitaba saber quién eras realmente». David suspiró y señaló hacia una pequeña oficina al fondo del taller. «Vamos a hablar adentro. No quiero hacer esto en público». La oficina era pequeña y práctica, con un escritorio viejo cubierto de manuales técnicos, facturas y fotografías familiares. Había una foto particularmente prominente de un hombre mayor con overol trabajando en un motor que Sebastián reconoció debía ser Don Felipe. Se sentaron en sillas de metal plegables, cara a cara, sin el escritorio entre ellos. La intimidad de la disposición hacía imposible cualquier pretensión o distancia emocional. Sebastián respiró profundamente y comenzó a hablar, vaciando todo lo que había descubierto, todo lo que había sentido, toda la vergüenza y el remordimiento que había estado creciendo en él como un tumor durante 2 semanas. Le habló a David sobre el informe del taller oficial de Bentley, confirmando cada detalle de su diagnóstico. Le habló sobre descubrir su educación, sus logros académicos, las oportunidades que había rechazado. Le habló sobre encontrar la fotografía del Porsche y la historia de don Arturo Velázquez. Le habló sobre observarlo enseñar a los adolescentes esa mañana y sentir una envidia profunda por la conexión humana genuina que él nunca había experimentado en su propia vida. Y le habló, con voz quebrada, sobre entender finalmente que había atacado a David no porque fuera inferior, sino porque en algún nivel inconsciente había reconocido que era superior en todas las formas que realmente importaban. David escuchó todo sin interrumpir, su expresión suavizándose gradualmente mientras Sebastián hablaba. Cuando el monólogo finalmente terminó y Sebastián se quedó sin palabras, agotado emocionalmente, mirando sus manos como si fueran las de un extraño, David habló con una gentileza que Sebastián no sentía merecer. «Sebastián», dijo David, usando su nombre de pila por primera vez, «gracias por venir, gracias por disculparte y gracias por ser honesto sobre lo que descubriste y cómo te hizo sentir. Eso requiere coraje. Pero necesito que entiendas algo», continuó David, inclinándose hacia adelante. «Lo que hiciste no fue simplemente cometer un error o perder los estribos. Lo que hiciste fue revelar una creencia fundamental que sostienes sobre el valor humano. Creíste, y probablemente aún crees en algún nivel, que el dinero y el estatus social determinan el valor de una persona. Creíste que porque yo trabajo con mis manos y tú trabajas con tu mente, que porque yo uso overol y tú usas trajes caros, que porque yo vivo en un barrio modesto y tú vives en Polanco, eso automáticamente te hace mejor que yo. Una disculpa no cambia esas creencias fundamentales». Sebastián sintió lágrimas quemar sus ojos, algo que no había experimentado desde la infancia. «Tienes razón», susurró. «Tienes toda la razón. Y no sé cómo cambiar eso. No sé cómo convertirme en una persona diferente. He vivido toda mi vida creyendo esas cosas. Es todo lo que conozco». David asintió con comprensión. «Lo sé. Y cambiar eso no va a suceder de la noche a la mañana. Va a requerir trabajo, probablemente más difícil que cualquier trabajo que hayas hecho en tu vida. Va a requerir que confrontes cada suposición que has tenido sobre las personas, sobre el valor, sobre lo que realmente significa ser exitoso en la vida. ¿Me ayudarías?», preguntó Sebastián, sorprendiéndose a sí mismo con las palabras tan pronto como salieron de su boca.
boca. No sé por qué debería pedirte eso después de cómo te traté, pero no tengo a nadie más. No tengo amigos reales, solo contactos de negocios. No tengo familia cercana, solo parientes que me hablan porque tengo dinero. No tengo un propósito más allá de ganar más dinero. Y observándote esta mañana con esos muchachos, viendo cómo los trataste con respeto y paciencia, me di cuenta de que quiero aprender a ser ese tipo de persona. No sé cómo, pero quiero intentarlo. David se reclinó en su silla, estudiando a Sebastián con expresión pensativa. Esta es mi propuesta, dijo finalmente. Acepto tu disculpa, pero no te perdono todavía. El perdón se tiene que ganar, no se puede simplemente dar porque alguien se sienta mal por lo que hizo. Quieres aprender a ser una persona diferente. Bien, ven a trabajar aquí. Sebastián parpadeó confundido. ¿Trabajar aquí? ¿En el taller? David asintió. Sí, todos los sábados durante los próximos 6 meses. Llegarás a las 8 de la mañana y te quedarás hasta las 2 de la tarde. Trabajarás como ayudante, haciendo las tareas que nadie más quiere hacer, limpiando, organizando herramientas, llevando agua a los mecánicos. Y observarás. Observarás cómo tratamos a los clientes, cómo interactuamos entre nosotros, cómo funcionamos como comunidad. Y si al final de esos 6 meses has aprendido algo real sobre humildad y respeto, entonces hablaremos sobre perdón. Sebastián abrió la boca para protestar, para decir que era un CEO multimillonario, que no tenía tiempo para trabajar en un taller los sábados, que había otras formas de compensar, que podía hacer una donación grande al taller o patrocinar el programa de capacitación para jóvenes. Pero las palabras murieron en sus labios cuando vio la expresión en el rostro de David. Esto no era negociable, no era algo que pudiera comprarse con dinero. Era la única forma real de demostrar que estaba comprometido a cambiar. Está bien, dijo finalmente. 6 meses, todos los sábados. Estaré aquí. Los primeros sábados fueron una humillación tras otra para Sebastián. Llegaba a las 8 de la mañana, todavía medio dormido porque su cuerpo estaba acostumbrado a dormir hasta tarde los fines de semana, y se ponía un overol prestado que le quedaba mal y se manchaba de grasa en cuestión de minutos. Sus tareas eran simples, pero agotadoras. Barrer el piso del taller, limpiar herramientas, llevar piezas pesadas de un lado a otro, organizar inventario en el almacén caliente y mal ventilado. Para el mediodía, su espalda dolía de maneras que nunca había experimentado. Sus manos desarrollaban ampollas que se convertían en callos y su orgullo estaba completamente demolido. Pero algo comenzó a cambiar gradualmente. Comenzó a observar realmente a las personas con las que trabajaba. Vio cómo Marco, el mecánico que había hablado en su contra ese primer día, en realidad era un trabajador dedicado con 3 hijos en la universidad que estaba pagando con su salario modesto. Vio cómo Luis, el joven mecánico, soñaba con abrir su propio taller algún día y estudiaba manuales técnicos durante su hora de almuerzo. Vio cómo David trataba a cada cliente, rico o pobre, con el mismo respeto y profesionalismo, explicando los problemas con paciencia, ofreciendo opciones de reparación a diferentes precios, nunca presionando para trabajos innecesarios. Observó particularmente las interacciones de David con los clientes más pobres. Vio como una madre soltera llegó con su auto haciendo ruidos extraños, claramente aterrorizada de que el costo de la reparación fuera más de lo que podía pagar. David diagnosticó el problema, un simple ajuste que tomó 15 minutos, y se negó a cobrarle nada, diciéndole que pasara a dejarse unas quesadillas algún día si quería. Vio cómo un señor mayor llegó con su camioneta vieja, y David no solo la reparó, sino que también notó que los neumáticos estaban peligrosamente desgastados. Cuando el señor explicó que no tenía dinero para neumáticos nuevos hasta el siguiente mes, David simplemente los cambió por unos que tenía en el almacén, usados pero en buenas condiciones, diciéndole que podía pagar cuando tuviera el dinero, sin prisa. Cada semana, después de que terminaba el trabajo del sábado, David se sentaba con Sebastián durante 30 minutos en la pequeña oficina. No hablaban sobre el trabajo del día, sino sobre conceptos más amplios. David le contaba historias de su padre, las lecciones que había aprendido sobre integridad, servicio y dignidad en el trabajo. Le hablaba sobre por qué había elegido rechazar las ofertas corporativas lucrativas
exclusivas para quedarse en el barrio donde creció. Le explicaba su filosofía de que el verdadero éxito no se medía por la cantidad de dinero que acumulabas, sino por el número de vidas que tocabas positivamente. En el tercer mes, algo extraordinario sucedió. Sebastián estaba organizando herramientas en el almacén cuando escuchó una conmoción en el área principal del taller. Salió para encontrar a un hombre de traje, claramente rico, gritando a Luis sobre una reparación en su BMW. El hombre estaba siendo verbalmente abusivo, llamando a Luis incompetente, amenazando con demandar al taller, haciendo exactamente el tipo de escena que Sebastián mismo había hecho meses atrás. Sin pensar, Sebastián se encontró caminando hacia la confrontación e interponiéndose entre el cliente enojado y Luis. «Disculpe, señor», dijo Sebastián con voz calmada pero firme, «pero creo que está malinterpretando la situación. Luis es un mecánico extremadamente competente. Si dice que su auto necesita cierta reparación, le garantizo que es verdad. Y si no está satisfecho con el servicio aquí, está en su derecho de llevarlo a otro lugar. Pero lo que no está bien es que hable de esa manera a alguien que está tratando de ayudarlo». El hombre se volvió hacia Sebastián, preparándose para atacarlo también, pero algo en la postura tranquila de Sebastián, en la autoridad natural en su voz, lo hizo detenerse. Miró alrededor del taller, vio las expresiones de apoyo en las caras de los otros mecánicos y clientes, y aparentemente decidió que la batalla no valía la pena. Salió del taller maldiciendo, prometiendo nunca volver. Cuando Sebastián se volvió, encontró a David observándolo con una expresión que no podía descifrar completamente. Había sorpresa en ella, pero también algo más. Tal vez respeto, tal vez esperanza. No hablaron sobre el incidente ese día, pero algo fundamental había cambiado. Sebastián había demostrado a sí mismo, tanto como a David, que estaba internalizando realmente las lecciones, que su transformación era más que superficial. El cuarto y quinto mes trajeron más cambios. Sebastián comenzó a llegar más temprano los sábados, no porque se lo exigieran, sino porque genuinamente disfrutaba del trabajo. Comenzó a hacer preguntas técnicas, aprendiendo sobre mecánica no porque necesitara el conocimiento profesionalmente, sino por curiosidad genuina. Comenzó a conectar con los otros mecánicos, compartiendo cafés durante los descansos, escuchando sus historias, conociendo a sus familias. Descubrió que Marco, a quien inicialmente había despreciado por sus comentarios ese primer día, era en realidad un hombre con una historia compleja que incluía haber cuidado de su hermana discapacitada durante años mientras trabajaba a tiempo completo. Sebastián también comenzó a asistir a las sesiones de capacitación que David ofrecía a los adolescentes del barrio. Al principio solo observaba, pero gradualmente comenzó a ayudar, sosteniendo herramientas, explicando conceptos básicos que había aprendido, ofreciendo palabras de aliento. Descubrió que tenía una habilidad para enseñar que nunca había explotado, una paciencia que no sabía que poseía. Uno de los adolescentes, un muchacho llamado Roberto, cuyo padre había abandonado a la familia, comenzó a verlo como una figura paterna, buscando su consejo no solo sobre mecánica, sino sobre vida en general. En sus conversaciones semanales con David, Sebastián comenzó a abrirse sobre su propia vida de maneras que nunca había hecho con nadie. Habló sobre la soledad de su existencia privilegiada, sobre cómo había sacrificado todas las relaciones personales en el altar de la ambición profesional, sobre el vacío que sentía a pesar de su éxito financiero. David escuchaba sin juzgar, ofreciendo perspectivas sin predicar, compartiendo sus propias luchas y dudas. Gradualmente, una amistad genuina comenzó a formarse entre ellos, basada no en interés mutuo o conveniencia, sino en respeto real y experiencias compartidas. Fue durante el sexto mes que David le mostró a Sebastián el Porsche. Un domingo, día en que el taller normalmente estaba cerrado, David le envió un mensaje de texto con una dirección. Sebastián llegó para encontrar una cochera en un edificio de almacenamiento seguro. David estaba esperando fuera, con las llaves en la mano y una expresión que mezclaba orgullo y vulnerabilidad. «Quiero mostrarte algo que muy pocas personas han visto», dijo simplemente. Abrió la puerta de la cochera y ahí estaba, brillando bajo las luces fluorescentes como una joya, el Porsche 911 Carrera rojo de
1994. Sebastián se quedó sin aliento. Ya había visto la fotografía en línea, pero estar parado frente al auto en persona era completamente diferente. Cada centímetro del vehículo era perfecto, desde la pintura brillante hasta el cromo impecable, desde los neumáticos perfectamente balanceados hasta el interior de cuero inmaculado. Era una obra de arte, un testimonio del amor y la dedicación que David había invertido en su restauración. Sebastián caminó lentamente alrededor del auto, observando cada detalle con el ojo apreciativo que había desarrollado para cosas de calidad. David comenzó a contarle la historia completa. Habló sobre don Arturo, cómo había sido tratado como inferior por su propia familia a pesar de su éxito financiero, cómo había encontrado en don Felipe no un empleado, sino un amigo verdadero que lo valoraba como persona. Habló sobre las tardes que pasaba en el taller de su padre cuando era niño, observando a don Arturo y don Felipe conversar sobre la vida mientras trabajaban juntos en los autos. Habló sobre el día que don Arturo murió y el shock de descubrir el testamento, sobre cómo había considerado vender el Porsche porque se sentía indigno de tal regalo, sobre cómo su madre lo había convencido de que lo conservara como un recordatorio de que el trabajo honesto y la amistad genuina eran las verdaderas riquezas de la vida. Cuando David terminó de hablar, Sebastián sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de vergüenza esta vez, sino lágrimas de comprensión, de gratitud, de transformación genuina. Entendía ahora lo que David había estado tratando de enseñarle durante 6 meses. El valor de una persona no estaba en lo que poseía, sino en cómo lo había ganado y qué hacía con ello. El Porsche de David valía más que el Bentley de Sebastián, no por su precio de mercado, sino por lo que representaba: amor, lealtad, trabajo duro, integridad, legado. David, comenzó Sebastián con voz temblorosa, necesito decirte algo. Cuando vine aquí hace 6 meses, vine porque me sentía culpable y quería aliviar mi conciencia. Pensé que si hacía este trabajo durante algunos meses, si jugaba el juego, eventualmente me perdonarías y podría volver a mi vida normal sintiéndome mejor sobre mí mismo. Pero eso no fue lo que sucedió. Lo que sucedió fue que descubrí que mi vida normal era una mentira, era una existencia vacía, disfrazada de éxito. Tú me mostraste lo que significa realmente vivir con propósito, con conexión, con dignidad. Me mostraste que el trabajo con las manos es tan valioso como el trabajo con la mente, que la educación no se mide solo por diplomas, que la riqueza verdadera está en las relaciones y el impacto positivo que tienes en las vidas de otros. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. No espero tu perdón, continuó. Ya no lo necesito de la misma manera que pensé que lo necesitaba. Lo que necesito es tu permiso para seguir aprendiendo de ti, para seguir siendo parte de esta comunidad que me ha aceptado a pesar de cómo empecé. No quiero volver a ser la persona que era, quiero ser mejor. Y sé que eso va a tomar el resto de mi vida, pero finalmente tengo un objetivo que vale la pena perseguir. David lo miró durante un largo momento, sus ojos brillando con emoción. Luego sonrió, esa sonrisa genuina que Sebastián había aprendido a valorar tanto. Sebastián, dijo suavemente, creo que estás listo para escuchar esto. Te perdono, no porque hayas cumplido 6 meses de trabajo, aunque eso demostró compromiso, no porque hayas aprendido a cambiar aceite o a organizar herramientas, aunque esas habilidades son útiles. Te perdono porque veo que has hecho el trabajo más difícil, el trabajo interno de transformar quién eres fundamentalmente. Has confrontado tus prejuicios, has cuestionado tus suposiciones, has abierto tu corazón a experiencias y personas que antes habrías descartado. Ese tipo de cambio es raro y merece ser reconocido. Los 2 hombres se abrazaron, un abrazo largo y sin prisa, el tipo de abrazo que sella no solo un perdón, sino el nacimiento de una amistad verdadera. Cuando se separaron, David le ofreció algo inesperado. ¿Quieres conducirlo?, preguntó, sosteniendo las llaves del Porsche. Sebastián lo miró con shock. ¿En serio? ¿Me dejarías conducir esto? David sonrió. Sí, porque confío en ti y porque creo que necesitas experimentar lo que se siente conducir algo que representa verdadero valor, no solo precio. Condujeron por las calles de la Ciudad de México ese domingo por la tarde, tomando turnos al volante del Porsche, conversando sobre planes futuros, sobre cómo Sebastián podía usar sus recursos y conexiones corporativas para apoyar el programa de capacitación
capacitación de David sobre posibilidades de expandir el taller para servir a más comunidades, sobre la amistad genuina que habían construido sobre los escombros de un comienzo terrible. Para los observadores casuales, eran solo dos hombres disfrutando de un auto clásico en un día hermoso, pero para ellos era el símbolo de una transformación completa, prueba de que las personas podían cambiar fundamentalmente cuando estaban dispuestas a hacer el trabajo difícil de examinar y reconstruir quién eran. 6 meses después de esa tarde, Sebastián había realizado cambios significativos en su vida. Había reestructurado su empresa para incluir programas de responsabilidad social que apoyaban capacitación vocacional para jóvenes de comunidades marginadas. Había establecido una fundación que financiaba talleres comunitarios como el de David en barrios de toda la ciudad. Había comenzado a pasar menos tiempo en la oficina y más tiempo haciendo trabajo voluntario, enseñando talleres de emprendimiento a jóvenes que soñaban con iniciar sus propios negocios. Sus colegas corporativos pensaban que había perdido la cordura, pero Sebastián nunca se había sentido más cuerdo, más completo, más genuinamente feliz. Todavía visitaba el taller mecánico Rodríguez todos los sábados, ya no como penitencia, sino como la parte más valiosa de su semana. Había desarrollado verdaderas amistades con los mecánicos y clientes regulares. Roberto, el adolescente que había comenzado a verlo como figura paterna, estaba ahora estudiando ingeniería con una beca que Sebastián había ayudado a facilitar, pero seguía visitando el taller los fines de semana, diciendo que era donde había aprendido las lecciones más importantes de su vida. La relación entre Sebastián y David había evolucionado hacia una sociedad genuina, donde cada uno aportaba sus fortalezas únicas. David con su conocimiento técnico y conexión comunitaria. Sebastián con sus recursos financieros y conexiones corporativas. Un año después del incidente inicial, el taller mecánico Rodríguez había expandido a una segunda ubicación, esta en una comunidad aún más necesitada, financiada por la Fundación de Sebastián, pero operada según los principios de dignidad y servicio que don Felipe había establecido décadas atrás. La ceremonia de apertura fue un evento comunitario sin pompa ni circunstancia corporativa, solo vecinos, clientes, amigos y familia celebrando juntos. Durante la ceremonia, David le pidió a Sebastián que dijera algunas palabras. Sebastián subió a la pequeña plataforma improvisada, mirando las caras de las personas que habían llegado a significar tanto para él. Hace un año, comenzó Sebastián, su voz clara pero cargada de emoción. Yo estaba parado en el taller original, insultando al hombre más bueno que había conocido. Estaba dejando que mi arrogancia, mi ignorancia y mis prejuicios me convirtieran en un monstruo. Acusé a David de arruinar mi auto cuando en realidad acababa de salvarme la vida. Pero más importante, aunque no lo sabía entonces, estaba a punto de recibir una segunda oportunidad que no merecía, pero que David me ofreció de todos modos. Miró directamente a David mientras continuaba. Este hombre me enseñó que el valor real no viene de cuentas bancarias o títulos corporativos. Viene de cómo tratamos a otros, especialmente a aquellos que no pueden ofrecernos nada a cambio. Viene de usar nuestras habilidades y recursos para elevar a otros, no para elevarnos sobre ellos. Viene de construir comunidad, de crear legado, de vivir con integridad incluso cuando nadie está mirando. Esas lecciones han transformado no solo cómo veo a otras personas, sino cómo me veo a mí mismo. La audiencia aplaudió, pero Sebastián levantó su mano para continuar. Quiero que este nuevo taller sea un recordatorio para todos nosotros de que nunca es demasiado tarde para cambiar, para aprender, para crecer. Que los errores que cometemos no tienen que definirnos si estamos dispuestos a hacer el trabajo difícil de transformación real. Y que las personas más sabias a menudo son aquellas que trabajan con sus manos, que sirven a sus comunidades, que valoran las relaciones sobre las posesiones. Terminó con una promesa de continuar apoyando programas de capacitación vocacional y desarrollo comunitario, no como caridad desde arriba, sino como inversión en el tejido social que hace que la vida valga la pena. Esa noche, después de que todos se habían ido, Sebastián y David se sentaron en el nuevo taller vacío, compartiendo una cerveza y reflexionando sobre el viaje que habían recorrido juntos. No puedo creer cuánto ha cambiado mi vida en un año, dijo
Sebastián. Solía despertar todos los días preguntándome cómo podía ganar más dinero. Ahora me despierto preguntándome cómo puedo ser más útil. Es un cambio simple, pero ha hecho toda la diferencia. David asintió con comprensión. Ese es el secreto que mi padre me enseñó. La realización de que servir a otros es lo que da verdadero significado a la vida. El dinero es importante. No voy a pretender que no lo es. Pero es solo una herramienta. Lo que importa es cómo usas esa herramienta. Hablaron sobre planes futuros, sobre la posibilidad de crear una red nacional de talleres comunitarios, sobre desarrollar un programa de certificación para mecánicos que combinara excelencia técnica con valores comunitarios, sobre escribir quizás un libro algún día que compartiera las lecciones que habían aprendido juntos. Pero más que cualquier plan específico, lo que ambos valoraban era la amistad que habían construido, una amistad que trasciende clase social, que prueba que cuando las personas están dispuestas a verse genuinamente, a respetar las experiencias de los demás, a aprender humildemente, las barreras que dividen la sociedad pueden ser superadas. Mientras Sebastián conducía a casa esa noche, pasó frente al lugar en Avenida Reforma donde su Bentley se había descompuesto un año atrás. Se detuvo por un momento, observando el lugar donde su vida había cambiado fundamentalmente. Pensó en la persona que era entonces, arrogante, aislada, vacía a pesar de su riqueza. Pensó en la persona que era ahora, todavía con mucho que aprender, pero fundamentalmente diferente en sus valores y prioridades. Y pensó en David, en cómo un mecánico humilde en un taller modesto había demostrado ser el maestro más importante que jamás tendría. Sonrió para sí mismo, sintiendo una gratitud profunda por el día que había gritado: «Arruinaste mi auto», sin saber que ese mecánico acababa de salvarle la vida de más formas de las que podría contar. A veces, pensó, los mayores regalos vienen disfrazados como los peores momentos. A veces, las personas que parecen arruinar todo están en realidad salvándonos de nosotros mismos. Y siempre, absolutamente siempre, el verdadero valor de una persona no tiene nada que ver con lo que poseen y todo que ver con quienes eligen ser.